Bienvenido a un ejemplo de encontrar un determinante de una matriz 3×3 utilizando el método cofactor. Antes de comenzar, vamos a ver vocabulario. Primero, el menor de cualquier elemento es un determinante formado al eliminar la fila y la columna de ese elemento específico. Entonces, por ejemplo, si consideramos el elemento en la fila 1, columna 2, o este elemento aquí, es menor o m⁻1, 2. Para la fila 1 la columna 2 es igual al determinante formado al eliminar la fila y la columna de este elemento. Entonces, si eliminamos la fila 1 y la columna 2, aviso cómo deja 4 elementos. Así que el determinante 2 por 2 tendría elementos de FG. A continuación, el cofactor para cualquier elemento que utilice capital C es igual a -1 levantado al poder de I más J, donde yo soy la fila del elemento, y J es la columna del elemento X su menor. Entonces, si quisiéramos el factor del elemento B que está en la fila 1, columna 2, tendríamos C⁻1, 2 es igual a -1 levantado al poder de 1 más 2, que sería al tercer tiempo de poder menor que es m⁻1, 2. Ahora que sabemos cuáles son el menor y el cofactor, podemos utilizar el método del cofactor para encontrar el determinante de una matriz 3×3. Para calcular el determinante de una matriz 3×3, multiplicamos cada elemento en cualquier fila o columna por su cofactor. La suma de estos productos es igual al determinante. Volviendo a nuestro ejemplo, el primer paso es determinar qué fila o columna queremos usar para encontrar nuestro determinante. Y porque ninguno de los elementos son 0, realmente no importa. Así que avancemos y trabaje nuestro camino a través de esta primera fila utilizando el método cofactor. Entonces, el determinante de la matriz A va a ser igual al primer elemento en la fila, aunque es 3x-1 levantado al poder de la suma de la fila y la columna de este elemento. Bien, este elemento está en la fila 1, la columna 1, 1 más 1 es igual a 2. Vamos a multiplicar esto por el determinante 2 por 2 formado por eliminación, la fila y la columna del elemento 3. Así que eliminamos la fila 1 y la columna 1, avise cómo estamos dejados con estos 4 elementos aquí para nuestro determinante 2 por 2. Así tenemos -2, 5, 4, 1. Y ahora vamos a pasar al siguiente elemento en la fila 1, así que tendremos además, el siguiente elemento es +1x-1. Levantó al poder de la fila más la columna de este elemento. Bien, este elemento está en la fila 1, columna 2. 1 más 2 es igual a 3. Vamos a multiplicar esto por el determinante 2 por 2 formado por la eliminación de la fila y la columna de este elemento 1. Así que vamos a eliminar la fila 1 de nuevo, pero ahora elimina la columna 2, dejándonos con los elementos -1, 5, 2, 1. Más el último elemento en esta fila es +2. Vamos a multiplicar esto por -1 elevado al poder de la fila más la columna de este elemento. Bien, el elemento 2 está en la fila 1, columna 3. 1 más 3 es igual a 4. Y vamos a multiplicar esto por el determinante 2 por 2 formado eliminando la fila y la columna de este elemento. Este elemento 2 está en la fila 1, columna 3, dejándonos con el determinante 2 por 2 con los elementos -1, -2, 2, 4. Ahora simplificaremos. Bien, -1 cuadrado va a ser +1. Más un x3 3. Ahora, para evaluar este determinante 2 por 2, tendríamos -2 por 1, 5 por 4. Bien, -2x1 -2, 20 sería -22. Mirando el siguiente producto tenemos -1 al tercero, es -1 por 1, así que es más -1 solo -1x nuestro determinante 2 por 2. Que, de nuevo, sería -1 por 1, 5 por 2. Bien, -1x1 -1, 10 sería -11.
Siguiente tenemos menos 1 al cuarto, que es más 1 por 2, así tenemos más 2x el valor de nuestro determinante. ¿Qué sería menos 1 por 4 menos 2 por 2? Bien, menos 1x4 exaciemens menos 4, y entonces 2x más 2. Eso menos 4 o más 4. Menos 4 más 4 sería 0, así tenemos 66 más 11 más 0. Esto es igual a menos 55. Así que el determinante de la matriz A es igual a menos 55. Recuerde, también podemos representar a un determinante utilizando barras verticales, así que utilizando los 9 elementos de la matriz original también podemos decir que el determinante en este formulario es igual a menos 55. Bien, vamos a echar un vistazo a un segundo ejemplo en el siguiente video. Espero que hayas encontrado esto útil.